Hola a todos y bienvenidos, amantes de las series turcas a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo soy, y estoy muy emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, drama y por supuesto amor turco. Hoy les traigo una selección exquisita, una joya de la corona de las series turcas que créanme les robarán el corazón. Vamos a explorar 13 capítulos de series que son tan adictivas que no van a poder parar de ver. Prepárense para noches en vela, porque una vez que empiecen no habrá vuelta atrás. Antes de que comencemos, quiero recordarles que si aman las series turcas tanto como yo, si disfrutan descubriendo nuevas historias llenas de romance y giros inesperados, no olviden suscribirse al canal. Denle clic a ese botón rojo de abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre las mejores series, los actores más talentosos y las últimas tendencias del mundo del entretenimiento turco. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Vamos a sumergirnos en estas 13 series que les prometo, los van a enamorar. He seleccionado series con tramas cautivadoras, personajes complejos y por supuesto mucho romance. He intentado abarcar un amplio espectro de géneros y estilos para que haya algo que resuene con cada uno de ustedes. Desde las intrigas palaciegas hasta los enredos urbanos, pasando por los amores imposibles y las búsquedas de justicia, la selección de hoy promete un viaje inolvidable por el corazón de Turquía. La primera serie de nuestra lista es Kara Sevda. Esta serie es una montaña rusa de emociones. Nos cuenta la historia de Kemal y Nihan, un amor truncado por las diferencias sociales y las maquinaciones de un antagonista implacable. Lo que hace que esta serie sea tan adictiva es la química increíble entre los protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sus actuaciones son simplemente brillantes y te mantienen enganchado desde el primer minuto. Además, la trama está llena de giros inesperados que te harán cuestionar todo lo que creías saber. Prepárense para sufrir y amar al mismo tiempo. El capítulo número 35 es particularmente impactante, no se lo pierdan. En este episodio, la tensión entre Kemal y Nihan llega a su punto álgido, revelándose secretos oscuros que amenazan con destruir su amor. La desesperación de Kemal y la lucha interna de Nihan son palpables, ofreciendo una actuación magistral que te dejará sin aliento. Además, este capítulo marca un punto de inflexión en la trama, con consecuencias devastadoras para todos los involucrados. La segunda serie que quiero recomendarles es Aşk Memnu. Si les gustan las historias de amor prohibido, esta es para ustedes. La serie explora la relación entre Biter, una joven ambiciosa casada con un hombre mayor y adinerado, y Belul, el sobrino playboy de su esposo. Lo que me encanta de esta serie es la forma en que aborda temas complejos como la infidelidad, la obsesión y las consecuencias de las decisiones impulsivas. El capítulo número 79 es clave para entender la dinámica entre los personajes principales. En este episodio, Biter y Belul se enfrentan a las consecuencias de su aventura, mientras la red de mentiras y engaños se estrecha a su alrededor. La tensión sexual es palpable y la desesperación de Biter por mantener su secreto la lleva a tomar decisiones arriesgadas. Este capítulo culmina en un final impactante que cambiará el rumbo de la serie para siempre. La actuación de Beren Saat como Biter es simplemente icónica, capturando la complejidad y vulnerabilidad de un personaje atrapado en sus propios deseos. Continuamos con nuestra lista, y ahora les presento Erkenci-Kuş. Esta serie es un drama familiar con toques de comedia que te hará reír y llorar a partes iguales. La trama gira en torno a Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can. Lo que hace que esta serie sea tan especial es la forma en que retrata las relaciones familiares, con todas sus complejidades y contradicciones. El capítulo número 20 es un verdadero torbellino de emociones. En este episodio, Sanem y Can se enfrentan a un obstáculo inesperado que pone a prueba su relación. La familia de Sanem, con sus costumbres y tradiciones, choca con el estilo de vida moderno y liberal de Can. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable, y su capacidad para transmitir tanto la alegría como la tristeza te hará conectar con los personajes a un nivel profundo. Este capítulo es un recordatorio de que el amor verdadero puede superar cualquier barrera, pero requiere esfuerzo y comprensión mutua. La siguiente en nuestra lista es Cesur Begüzel. Esta serie es un thriller romántico que te mantendrá al borde de tu asiento. La trama se centra en Cesur,
un hombre misterioso que regresa a su pueblo natal para vengar la muerte de su padre, y Swan, una mujer fuerte e independiente que se enamora de él sin saber sus verdaderas intenciones. Lo que me fascina de esta serie es la atmósfera de misterio y suspense que la envuelve. Cada capítulo te deja con ganas de más. El capítulo número 12 es crucial para desentrañar algunos de los secretos de la serie. En este episodio, Cesur y Swan se enfrentan a una serie de revelaciones impactantes que ponen a prueba su confianza y su amor. La investigación de Cesur sobre la muerte de su padre lo lleva a descubrir secretos oscuros que involucran a la familia de Swan. La tensión entre ellos aumenta a medida que se acercan a la verdad, y el peligro acecha en cada esquina. La actuación de Quantattu como Cesur es magnética, transmitiendo tanto la determinación como la vulnerabilidad de un hombre consumido por la venganza. Ahora, les presento Fi. Esta serie es una joya oculta que merece ser descubierta. Nos cuenta la historia de Kam Mañai, un famoso psicólogo que se obsesiona con Duru, una joven bailarina talentosa. Lo que hace que esta serie sea tan atractiva es su originalidad y su capacidad para sorprender al espectador. El capítulo número 9 es un punto de inflexión en la trama. En este episodio, Kam Mañai muestra su verdadera cara, revelando su manipulación y su obsesión enfermiza por Duru. La tensión psicológica es palpable y la serie explora temas oscuros como el control, el poder y la pérdida de la inocencia. La actuación de Serine y Sarkaya como Duru es impresionante, transmitiendo tanto la vulnerabilidad como la fuerza de una mujer que lucha por liberarse de las garras de un psicópata. Esta serie te hará cuestionar la naturaleza humana y los límites de la obsesión. Seguimos con nuestra lista, y ahora les recomiendo Mutesem YZYL. Esta serie es un drama histórico que te transportará a otra época. La trama se desarrolla en el Imperio Otomano durante el reinado de Suleimán el Magnífico, y explora las intrigas palaciegas, los romances y las guerras que marcaron este periodo histórico. Lo que me encanta de esta serie es su cuidada ambientación y su rigor histórico. El capítulo número 63 es visualmente impresionante. En este episodio, Suleimán se enfrenta a una importante batalla que definirá el futuro de su imperio. La serie recrea con detalle la vida en el palacio, los vestuarios, las costumbres y las estrategias militares de la época. La actuación de Ali Tergen como Suleimán es majestuosa, transmitiendo tanto el poder como la vulnerabilidad de un líder que debe tomar decisiones difíciles. Esta serie es un festín visual y una lección de historia que te dejará fascinado. La siguiente serie que quiero recomendarles es Senkal Kam. Esta serie es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas. La trama gira en torno a Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un arquitecto rico y arrogante, para conseguir una beca. Lo que hace que esta serie sea tan divertida es la química entre los protagonistas y sus situaciones cómicas. El capítulo número 15 es particularmente hilarante. En este episodio, Eda y Serkan se ven obligados a pasar un fin de semana juntos en una cabaña en la montaña, donde tendrán que lidiar con sus sentimientos encontrados y con una serie de situaciones incómodas. La serie juega con los clichés de la comedia romántica, pero lo hace con inteligencia y humor. La actuación de Ander Ercel y Kerem Bürsin es encantadora, y su química en pantalla es innegable. Esta serie es perfecta para pasar un buen rato y olvidarse de los problemas. Continuamos con nuestra lista, y ahora les presento Kukur. Esta serie es un drama social que te hará reflexionar sobre temas importantes. La trama se centra en la familia Koobal, que controla el barrio de Kukur, un lugar peligroso y marginado de Estambul. Lo que me conmueve de esta serie es su honestidad y su sensibilidad al abordar temas difíciles. El capítulo número 42 es particularmente emotivo. En este episodio, la familia Koobal se enfrenta a una tragedia que los unirá aún más. La serie explora temas como la pobreza, la violencia, la lealtad y el amor familiar. La actuación de Aras Bulut y Nemli como Yamak es conmovedora, transmitiendo tanto la fuerza como la vulnerabilidad de un hombre que lucha por proteger a su familia y a su barrio. Esta serie te hará reflexionar sobre la desigualdad social y la importancia de la comunidad. Ahora, les presento Medcezir. Esta serie es un drama para adolescentes que te transportará a un mundo mágico. Nos cuenta la historia de Yaman, un chico de barrio con un pasado complicado que es adoptado por una familia rica y se enamora de Mira, una chica popular y privilegiada. Lo que hace que esta serie sea tan especial es su imaginación y su capacidad para crear un mundo de fantasía creíble.
El capítulo número 30 es visualmente deslumbrante. En este episodio, Yaman y Mira se enfrentan a un obstáculo inesperado que pone a prueba su relación. La serie explora temas como la amistad, el amor, la clase social y la búsqueda de la identidad. La actuación de Atay Ulusoy y Serini Sarkaya es cautivadora, y su química en pantalla es innegable. Esta serie es perfecta para aquellos que buscan una historia de amor épica y llena de magia. Seguimos con nuestra lista, y ahora les recomiendo Yaprak Dokumu. Esta serie es un melodrama clásico que te hará suspirar. La trama gira en torno a la familia Tekin, que se muda de Ankara a Estambul en busca de una vida mejor, pero se enfrenta a una serie de desafíos que pondrán a prueba sus valores y su unidad. Lo que me fascina de esta serie es su intensidad emocional y su capacidad para conmover al espectador. El capítulo número 174 es particularmente dramático. En este episodio, la familia Tekin se enfrenta a una tragedia que los destrozará para siempre. La serie explora temas como la familia, el amor, la traición, la pérdida y el perdón. La actuación de Ali Ergun como Alir Zabey es magistral, transmitiendo tanto la sabiduría como la vulnerabilidad de un padre que lucha por mantener unida a su familia. Esta serie es un clásico de la televisión turca que te hará llorar a mares. La siguiente serie que quiero recomendarles es Sasiyet. Esta serie es un thriller psicológico que te hará cuestionar la realidad. La trama se centra en Aga Beyolu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer que decide usar su enfermedad como excusa para cometer una serie de asesinatos y castigar a los culpables de crímenes del pasado. Lo que me intriga de esta serie es su complejidad y su capacidad para mantener al espectador en tensión constante. El capítulo número 6 es particularmente inquietante. En este episodio, Aga Beyolu revela sus verdaderas intenciones y comienza a ejecutar su plan de venganza. La serie explora temas como la justicia, la memoria, la moralidad y la redención. La actuación de Aluk Bilginer es simplemente brillante, transmitiendo tanto la fragilidad como la brutalidad de un hombre consumido por el dolor y la venganza. Esta serie te hará cuestionar tus propios límites y la naturaleza de la justicia. Continuamos con nuestra lista, y ahora les presento Kurt Seyit Besura. Esta serie es una aventura romántica que te llevará a lugares exóticos. Nos cuenta la historia de Kurt Seyit, un apuesto teniente turco de Crimea, y Sura, una joven noble rusa, que se enamoran en medio del caos de la Revolución rusa. Lo que hace que esta serie sea tan atractiva es su exotismo y su capacidad para transportarnos a lugares lejanos. El capítulo número 8 es visualmente impactante. En este episodio, Seyit y Sura se enfrentan a la guerra y a la persecución política, pero su amor se fortalece a pesar de las adversidades. La serie recrea con detalle la belleza de Crimea y Estambul, y la pasión entre los protagonistas es palpable. La actuación de Kwan Tatlıtuğ y Farah Zeynep Abdullah es cautivadora, y su química en pantalla es innegable. Esta serie es perfecta para aquellos que buscan una historia de amor épica y llena de aventuras. Finalmente, la última serie de nuestra lista es Yarg. Esta serie es un drama legal con toques de romance que te mantendrá enganchado desde el principio. La trama se centra en Ilgaz, un fiscal íntegro, y Ceylin, una abogada impulsiva, que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso de asesinato que involucra a sus familias. Lo que me gusta de esta serie es su ritmo trepidante y su capacidad para mantener al espectador en vilo. El capítulo número 25 es crucial para el desarrollo de la trama. En este episodio, Ilgaz y Ceylin descubren una verdad impactante sobre el caso que están investigando, lo que pondrá a prueba su relación y su confianza mutua. La serie explora temas como la justicia, la corrupción, la familia y el amor. La actuación de Kaan Urgankolu y Pınar Deniz es excelente, y su química en pantalla es palpable. Esta serie te hará cuestionar la naturaleza de la verdad y la importancia de la justicia. Y ahí lo tienen. 13 series turcas adictivas con capítulos específicos que, estoy segura, los van a enamorar. Desde dramas familiares hasta thrillers románticos, pasando por comedias y fantasías, hay algo para todos los gustos. Espero que hayan tomado nota y que estén listos para sumergirse en este maravilloso mundo de las series turcas. En resumen, hoy exploramos 13 series turcas imperdibles, resaltando capítulos específicos que capturan la esencia de cada una y te dejarán pidiendo más. Desde el drama intenso hasta el romance encantador, estas series tienen algo especial para cada espectador. He tratado de darles una pequeña muestra de lo que hace a cada serie única, pero les aseguro que hay mucho más por descubrir.
Cada una de estas series tiene un universo propio, lleno de personajes complejos, tramas intrincadas y emociones intensas. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este viaje por el mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de mis recomendaciones y que encuentren una nueva serie favorita entre las que les he presentado. Recuerden que las series turcas son mucho más que entretenimiento, son una ventana a una cultura rica y diversa, una oportunidad para conectar con historias humanas universales y una fuente inagotable de inspiración. Me encantaría saber cuáles de estas series ya han visto, cuál les llama más la atención, y qué otras series turcas me recomendarían. Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Su feedback es invaluable para mí, ya que me ayuda a crear contenido que realmente les interese. También no duden en compartir sus propias experiencias con las series turcas. ¿Qué personajes les han robado el corazón? ¿Qué tramas les han mantenido despiertos hasta altas horas de la noche? ¿Qué lecciones han aprendido de estas historias? Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse mis próximos vídeos. Activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba contenido nuevo. Los espero en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y feliz maratón de series turcas. Adiós.